Ha sido favorable que el cambio salarial del 16% para 2023 haya sido acordado entre el gobierno, los representantes de los sindicatos y de los empresarios. Adicional, si el Estado logra desindexar gran cantidad de precios de bienes y servicios del salario, el poder adquisitivo de los empleados se estaría incrementando para 2023. Ahora, todo esto será bueno si los que generan empleo, que son las empresas, puedan generarlo. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, analizamos qué les pasará a las empresas. A la espera de países como Uruguay, Perú en medio de sus problemas sociales y políticos y Bolivia definan cuál va a ser el ajuste del salario mínimo para el 2023 y sin tener en cuenta economías con bastantes problemas hiperinflacionarios como es el caso de Venezuela y de Argentina, ya gran cantidad de países en nuestra región han definido cuál va a ser el ajuste en el valor del salario mínimo para el próximo año. Muchas veces se busca analizar cuál fue la economía con el mayor ajuste, el mayor nivel de incremento. Ahí lo que se debe hacer es que esa variación porcentual se compare con el nivel de inflación estimada de cierre del 2022 para poder identificar cuál fue el de mayor ajuste. El de mayor incremento en el salario real para el 2023 va a ser México. México tomó la decisión, su gobierno, de un ajuste del 20%, espera una inflación a cierre de este año del orden del 8,5%, o sea que su ajuste real en salario fue de 11,5 puntos. De ahí sigue Colombia. Colombia tomaron la decisión del ajuste del 16%, estaremos viendo una inflación a cierre de este año del orden del 12,8%, entonces tendríamos un ajuste real en salario del orden de 3,2 puntos. Seguiría Chile, que tiene un problema similar al de Colombia porque aún no ha podido controlar el nivel inflacionario. Chile ha hecho varios ajustes en el 2022, ha hecho el último que realizó, terminó siendo el tercer ajuste en su salario mínimo, y cuando uno suma esos ajustes, pues está encontrando un crecimiento del orden del 17,1%. Una inflación en Chile que estará cerrando este 2022 en el 14%, entonces el ajuste real fue de 3,1 puntos. Y ahí está Ecuador. Ecuador está teniendo una ventaja y es que como su economía es dolarizada, los impactos inflacionarios no son tan altos. De hecho, su inflación a cierre de este año se estima que va a ser del 3,8% y el ajuste que se definió en salario es de 5,9%, o sea, 2,1 puntos adicionales o por encima de ese nivel inflacionario. Paraguay la decisión fue de 11,4% de ajuste con una inflación de 8,5%, entonces son 2,9 puntos. Y Brasil, con una decisión de ajuste del salario del 7,4%, una inflación del 6%, tendrá o el menor nivel de ajuste real, que es de 1,4 puntos. Esta es la primera vez que se toma una decisión de ajuste del salario mínimo en el nuevo gobierno, ¿sí? el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta decisión fue buena en la medida en que pudo ser acordada entre el Estado, entre los líderes de los sindicatos y los líderes que representan a los empresarios. También será buena en la medida que aquellos empleados que tengan un contrato formal, es decir, sobre los cuales se paguen las diferentes prestaciones sociales, verán un ajuste en su salario, aquellos que ganan un salario mínimo, del orden del 16%, y ese ajuste muy probablemente va a combatir problemas inflacionarios, porque el próximo año, es decir, que ese ajuste en salarios les va a permitir aumentar su poder adquisitivo, porque el próximo año estaríamos viendo una inflación, según las estimaciones de Sectorial, del orden del 8%. Adicionalmente, el gobierno, que también es bueno, está trabajando en poder desindexar gran cantidad de bienes, por lo menos 50 bienes, se hablan de 250, pero inicialmente trabajar sobre 50 bienes en que ya su ajuste en precios no esté atado al salario mínimo, sino que esté atado más bien a la inflación. Entonces, si la persona se le incrementa el salario al 16% y el ajuste de los precios es del 12,8%, efectivamente el próximo año va a tener un mejor poder adquisitivo. Esto bueno será cierto siempre y cuando los que generan el empleo, las empresas, lo puedan generar. Y ahí empezamos a tener algunas dudas. Algunas dudas porque este nivel de ajuste del salario que se hizo en Colombia del 16% fue muy por encima de las recomendaciones de los que saben en materia de economía, en materia de finanzas. Quien más sabe en economía y en finanzas en el gobierno, pues es el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda representado por el ministro Ocampo. Él recomendó que el salario para el 2023 fuera del orden del 14%, un ajuste del 14%. Luego escuchas voces como la del Banco de la República y centros de pensamiento como PDesarrollo que hablan de recomendaciones del 13,5%.
y el ajuste estuvo muy por encima de esas recomendaciones y esas visiones. Y es que un ajuste muy por encima de la inflación tiene un problema importante en nuestra economía, es que el costo del salario, más bien las barreras que existen por la carga de los costos de salario, son bastante altas para que los empleados puedan estar en la formalidad. Si uno analiza, hay unos datos bastante buenos y encontramos que el nivel de desempleo ha disminuido y está en el 9%, eso es bueno, pero cuando uno analiza en detalle ese empleo que se genera en Colombia, que son 22,4 millones de personas ocupadas, 12,9 millones están en la informalidad. Eso es el 58%. O sea, el empleo que se genera en Colombia es un empleo informal. Y es que cuando uno revisa la carga prestacional que tiene el empleador sobre su empleado, el salario de su empleado, va del 38% al 50% más del valor del salario. Entonces no es que el salario sea de 1.160.000 y ese es el egreso para el empleador, no, el egreso para el empleador es ese 1.160.000 más el auxilio del transporte más el orden del 38% adicional en el frente de la carga prestacional. Esa carga prestacional elevada entonces empieza a generar unas barreras y es lo que convierte que la gran mayoría de los empleos que se generan en Colombia sean informales. Si lo mira uno por sectores, en todos los sectores hay informalidad. Incluso en el gobierno, el sector público, de los 2,6 millones de personas que emplea, 465.000 personas están en informalidad, ese es el 17,4%. Pero si te vas, por ejemplo, a sectores como el agro, donde emplea 3,2 millones de personas, hay 2,8 millones están en informalidad, o sea, el 88,6%. ¿Qué es estar en informalidad? Es que su empleador no tiene la capacidad de poderle dar las prestaciones en materia pensional, entonces si sobre esa persona no se paga la pensión o la contribución en pensión, luego le generas un problema al sistema pensional. Ese empleador no paga por ese empleado el tema de la prestación de salud, entonces le generas un problema también al sistema pensional. Luego sobre ese empleado también no le das los beneficios en materia de vacaciones, cesantías, prima, intereses a las cesantías, tampoco contribuyes a un sistema como el de bienestar familiar, no contribuyes a los elementos que tienen que ver con los beneficios para los empleados en materia de cajas de compensación. Entonces, salarios que se ajusten en unos niveles bastante altos, pues luego te generan mayores impactos en la informalidad. Ese ataque a la informalidad laboral que existe en Colombia no se ha podido combatir ni en el nuevo gobierno de izquierda ni en los gobiernos tradicionales que hemos tenido de derecha. Es de recordar que el mayor ajuste en salario mínimo que se ha hecho en la historia más reciente lo hizo el gobierno anterior, el gobierno de Iván Duque. El último ajuste que realizó en salario fue el 10%, con una inflación observada el año anterior que era del 5,7%, es decir, 4,3 puntos adicionales por encima del nivel inflacionario. Luego miras los niveles de informalidad y se mantienen en el 58%, incluso en el tiempo, en la historia se han elevado porque en años anteriores estamos en el orden de un 50%. Y es que el limitante para la empresa es relevante porque las empresas no ajustan sus precios al nivel del salario mínimo, sino que están atados a las variables que le dictan el mercado, las variables que existan en competencia. Y eso es favorable, eso ayuda a los mercados. Pero entonces, ¿qué puede ocurrir para la empresa con este nivel de ajuste? Damos un ejemplo ilustrativo bastante sencillo. Si uno toma un sector relevante, transversal a la economía, más bien tradicional en la economía, como lo es la parte de la industria, y sobre todo en lo que tiene que ver con los textiles y confecciones, llámese una empresa que fabrique prendas de vestir, que fabrique medias, que fabrique pantalones, que fabrique telas como materia prima luego para los confeccionistas, uno toma los datos de sectorial y encuentra que estas empresas en la media del sector, su resultado antes de impuestos es del orden del 8,2% sobre sus ventas. Entonces, si tomáramos una compañía en el 2022 que facture 1.000 millones de pesos, es decir, una empresa micro, una empresa pequeña, que es de hecho la mayor cantidad de compañías en nuestro país. En nuestro país hay 1,6 millones de empresas y el 98% son microempresas. Entonces, esta compañía que factura 1.000 millones de pesos, si su resultado, su margen antes de impuestos es del 8,2%, quiere decir que una vez ha pagado los costos de los materiales para fabricar este material textil, paga el personal administrativo, el personal de ventas, el personal de la planta, paga los costos
financieros que se han venido elevando por los ajustes en materia de tasa de interés. De esos 1.000, le quedan unos 82 millones de pesos. Luego paga un impuesto de renta, que es del 35%, entonces paga el orden de los 29 millones de pesos en impuesto de renta, y le está quedando un flujo en sus operaciones de 53 millones. Eso es más o menos el 5,3% de las ventas de los 1.000. Ese flujo de las operaciones luego es el que puede destinar para cubrir las necesidades en materia de cartera, comprar nuevo inventario, pagarle a los proveedores, hacer inversión en maquinaria, inversión en tecnología. Eso es lo que está pasando en el 22. Ahora, ¿qué pasa en el 2023? Si esta empresa no logra incrementar sus ingresos operacionales en cantidad, o sea, que venda más camisas, venda más pantalones, venda más telas para los confeccionistas, si no logra incrementar en cantidad, pues el mercado lo que probablemente le va a aceptar es un ajuste en precios. ¿Y cuál es el ajuste en precios? Pues el nivel inflacionario. Inflación del año anterior, que se va para el 2023, es estimado por sectoriales de un cierre del 12,8%. Luego, entonces, ¿qué ocurre? Los costos de los materiales, pues en teoría, si no está vendiendo más cantidades, pues los costos de los materiales deberían incrementar a ese nivel inflacionario, un incremento del 12,8%. Si las ventas crecieron en ese 12,8%, entonces esta compañía pasó de ventas de 1.000 millones a 1.128. Si los materiales crecen en ese 12,8%, ahí se van entonces unos 508 millones. Es probable que incluso los materiales puedan incrementar más, porque la gran mayoría de actores de textil y confecciones en nuestra industria colombiana, pues importan la materia prima, entonces atraen o toman el costo asociado a la tasa de cambio, que es una tasa de cambio alta la que estamos viviendo en la actualidad. Pero pensemos que se ajuste a nivel inflacionario. Luego te vas al personal, y de nuevo esta es una las microempresas no tienen altos niveles en materia tecnológica, entonces son bastante intensivas en personal. Ese personal pues lo tendrá que ajustar en el orden del 16%, si es una empresa pues formal. 16% porque fue el ajuste en materia del salario y la gran parte de su planta muy probablemente se ganan el salario mínimo. Entonces son de 400 a 464 millones de pesos. Luego viene en otra parte de los costos, donde está el tema de los intereses. Unos intereses que se han multiplicado por 4 veces, ¿sí? En un año hemos pasado de tasas que eran del orden en tasas de intervención del 4% al orden del 12%, y a eso hay que sumarle el spread que cobra el sistema financiero por su financiación, por su labor de financiación. Entonces es muy probable que los costos financieros a una empresa el próximo año, porque las tasas van a mantenerse altas por lo menos los próximos 9 meses, es probable que no sigan incrementando, pero sí que se mantengan altas. Entonces muy probablemente el costo financiero habrá incrementado el 50%. Pensemos que haya incrementado al orden de un 20%. Entonces de los 68 millones que se gastaba en ese frente, pues se incrementará a 82 millones. Entonces 1.128 en ventas, le quitamos los costos de materiales, le quitamos el personal que aumentó al 16%, le quitamos los mayores costos financieros. Entonces antes tenía un resultado de 82 millones, ahora tendrá en el 2023, si no crece, un resultado al orden de unos 74 millones. Eso es más o menos un 10% menos. Luego, ¿qué encuentras? Sobre esos 74 millones, impuesto de renta 35%. 26 millones se van ahí, entonces va a quedar con un flujo de 48 millones, 9% menos si es una compañía que no logra crecer en ventas. Con 9% menos, muy probablemente la empresa, ¿qué decisiones empieza a tomar? No hacer inversiones, o sea, no traer nueva tecnología, no hacer planes de expansión, porque el recurso va escaseando. Eso por un lado. Por otro lado, puede hacer recortes al interior de su planta. Entonces, efectos, a través de este ejemplo, efectos donde los salarios incrementan muy por encima de la inflación, te genera el combate de no atraer empleos a la formalidad, o sea, las empresas terminan contratando por debajo, no les pagan todas las prestaciones, por esa carga prestacional elevada entre el 38 y el 50% que reseñamos anteriormente, y adicionalmente pueden tomar la decisión de antes recortar el empleo. Ahora, ¿cómo hacemos para que las empresas, que va a ser uno de los retos importantes del próximo año, puedan crecer sus ingresos a unas tasas superiores al orden de ese 16% que va a ajustado el salario?